Satanás apunta a la familia, pácata. Satanás quiere destruir la familia, pácata. De eso tenemos que estar conscientes. Y ustedes verán entonces que hoy la palabra de Dios nos habla de la familia de Nazaret. ¿Y cómo nosotros tener presente esto? Primero ver los ataques. Yo antes de leernos a la Biblia, los ataques que se están dando hoy contra la familia. El ataque contra la familia comienza diciendo ya no sea hombre y mujer, sino hombre con hombre y mujer con mujer. Ese es el ataque, un ataque feroz hacia la familia. Agarremos todos los hombres que se enamoran de los hombres y metámoslo a una isla. Y a todas las mujeres que se enamoran de las mujeres y metámoslo a la otra isla. Y vamos a ver entre 100 años cuántos niños hay. Hombre con hombre no pueden tener hijos. Mujer con mujer no puede tener hijos. O sea, se acabó la familia. Se acabó la humanidad. El ataque número 1 para la familia es la ideología de género, que nos quieren decir que Dios se equivocó cuando hizo hombre y mujer. Que el ser humano es más inteligente que Dios. Entonces ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. Ese es el ataque directo, así, dicen, a quemarropa, pácata, del diablo a la familia. Nosotros como cristianos no podemos permitir eso, ni podemos enseñarle eso a los hijos. Ciertamente eso nos lo han mandado en las escuelas, y ya se están inyectando en las escuelas maestros cristianos. Eso no le debe enseñar a ustedes. Pero somos maestros, bueno, dan a enseñar lo bueno. Lo malo no. Deben dar la cara por lo que creen. Y catequistas. Hoy incluso esa ideología de género ha entrado tanto que muchos miembros de la iglesia están queriendo vender esa idea de la ideología de género. Incluyendo sacerdotes y obispos. Sea quien sea, a mí qué me importa. La palabra de Dios es clara. Hombre y mujer, punto. Y una familia, listo. Lo demás es cuento. Ya vengan con teologías baratas o ideologías baratas, a mí qué me importa. A mí me importa lo que diga Dios en su palabra y ya. ¿Somos cristianos o no? Y el cristiano tiene que evangelizar al mundo, no dejarse contaminar del mundo. Padre, pero tú estás en contra de las personas que tienen esa enfermedad o eso desvío o eso lo que sea. No estoy en contra de la persona. Lejos de mí estar en contra de la persona. Es decirle que eso es un pecado. Eso no es estar en contra de la persona. Es decir que eso está mal. A la persona hay que tratarla bien. Es una persona, hay que amarla, hay que respetarla, pero hay que decirle que eso es pecado, punto. Pero todas esas personas no pueden ser santas, sí pueden ser santas. ¿Cómo? Practicando la castidad, la abstinencia, igual que las demás personas. Todos tenemos que practicar la castidad y la abstinencia, todos. Ellos también, así también pueden ser santos. Pero lo que no podemos decirle es que practicando esa vida desordenada van por buen camino. Sería un error, y es un error fatal de quien nos lo dice. Nosotros tenemos que estar claros. En segundo lugar, el ataque a la familia es matar a los niños en el vientre de la mamá. Ahí se va destruyendo la familia. Si se matan los niños, ¿qué va a haber mañana? Vayan a Europa para que vean cómo en Europa están sufriendo, porque la mayoría son ancianos, no hay niños, no hay jóvenes. Entonces están pidiendo que vayan los jóvenes de otros países. ¿Por qué matar a los niños? Es un asesinato y eso es cruel. Ayer celebrábamos el Día de los Santos Inocentes. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que al igual que Herodes, en pleno siglo XXI, siguen asesinando niños. Nuevos Herodes. ¿Y usted tiene que ser cómplice de eso? No. Los Reyes Magos, ¿se acuerdan que se fueron por otro camino? Y se burlaron de Herodes. Se burlaron de Herodes. Y por eso es que usted a veces se burla de otra persona. Y en los santos inocentes le hacen jugadas a otros para burlarse, ¿verdad? Eso quiere decir que en aquel tiempo se burlaron de Herodes. Y nosotros tenemos que burlarnos de Herodes. No burlarnos así, los juegos que hacen de burla, pues eso no es lo más importante. Lo más importante es burlarnos de Herodes. ¿De quién? De los que matan a los niños. No llevarle la cuerda. Irnos por otro camino.
Si a ellos les gusta ese camino, que lo agarren ellos, pero nosotros nos vamos por otro camino. Luego, la eutanasia, matar a los abuelos, a los enfermos. Eso es en contra de la familia. Hay otro ataque a la familia que es el vivir en concubinato o casado por lo civil. Es un ataque directo a la familia. Que no se casen, que no formen hogar como Dios manda. Arrejuntes y más nada. O vivan casados por lo civil y ya. Y ahora pues salen las sectas. Cásese por la secta protestante, que eso es igual, un matrimonio por lo civil, apariencia y juego. Una obra de teatro como una novela, pero no es matrimonio. Entonces vean cómo el diablo está atacando a la familia por todos lados. Vivan en concubinato, vivan casados por lo civil o cásense por una secta, que eso es lo mismo. Y otro que sería el adulterio, deje la pareja y cásese con otra. Es ataque directo del enemigo contra la familia. Por eso yo quiero felicitar a los que han formado familia, los que mantienen una familia. Decirle que ese es el plan de Dios, los que han santificado el hogar, ese es el camino directo hacia Dios. No debemos desviarnos de ese camino. Teniendo ya entonces presente cuáles son los ataques que se dan a la familia, entonces miremos lo que dice el Evangelio hoy de San Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 52. Un resumito así por encimita. Primero ustedes van a ver cómo mamá y papá, la Virgen María y San José, tenían la costumbre de ir al templo. Ustedes lo van a ver. ¿Qué significa en castellano? Que papá y mamá deben enseñarle con su ejemplo a los hijos a ir al templo, a buscar de Dios. Y después el niño fue, como era la costumbre de ellos ir, el niño también fue. Y como la costumbre de papá y mamá le habían sembrado esa bella costumbre, esa bella tradición, el niño se quedó en el templo. O sea, le gustó las cosas del templo. Y la Biblia dice que en el templo estaba con los sabios. O sea que las personas más sabias son las que buscan de Dios. Los que no buscan de Dios no son los más inteligentes, los más sabios. Estaba en medio de los sabios, en medio de los doctores de la ley. O sea, las personas más sabias en cuanto a las cosas de Dios, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues en el templo. Y qué bonito es que los hijos desde pequeños busquen la inclinación en las cosas de Dios y se familiaricen con lo más sagrado. Ojo, y les guste. Y comiencen a relacionarse con aquellas personas que conocen de Dios. Y dialoguen con ellos. Dime con quién andas y te diré con quién. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y claro, papá y mamá no les gusta que su niño salga de la casa. Papá y mamá no les gusta que su niño comience a volar. A los 12 años, ya como un pajarito tiene que comenzar a volar. La tarea de papá y mamá es mirar cómo hacen los pajaritos y enseñan a sus hijos a volar. Eso es lo que tiene que hacer papá y mamá. El papá y mamá que encierra a sus hijos y cree que es para él o para ella, cometió un error. El error de la Virgen María y San José, cuando llegaron a reclamarle, hijo, tu padre y yo te andábamos buscando. Tú nos perteneces a nosotros. Tú ya no puedes comenzar a volar solito. Y Jesús le dice, sí, yo ya tengo 12 años y ya tengo que aprender a volar solo. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Ah, bárbaro. Teológicamente le estás diciendo a papá y a la mamá que aunque le cueste soltar a su hijo para buscar las cosas de Dios, debe sacrificarse. La Virgen María guardaba eso en su corazón. No entendió nada. Papá y mamá no van a entender nada. Si no entendió la Virgen María, van a entender ustedes. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo. Hay que dejar que los hijos vayan a un retiro espiritual. Hay que dejar que los hijos vayan a encuentros juveniles, que vayan a buscar las cosas de Dios, a encontrar la sabiduría de Dios que está en el templo donde se encuentran las cosas de Dios. ¿Por qué mamá y papá no dejan a los niños ir a los retiros espirituales? ¿Cuántos retiros han ido sus hijos? ¿A cuántos encuentros juveniles que hay? Por aquí, por ejemplo, tenemos la dicha de tener a Fuenterreal, a Caridad de Unión, a Luz y Paz, Manantial de Amor. Tenemos comunidades que no tienen otras, y nosotros las tenemos.
¿Su hijo ha ido a cuál? ¿A qué encuentro juvenil? ¿O a qué encuentro de niños ha ido? No le importa, ¿verdad? Si fuera Jesús su hijo, ¿qué le diría? ¿No sabe que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Papá, mamá, ¿no lo saben? ¿No saben que el deber de ustedes es enseñarme a volar? ¿Y no tienen que truncar mi vida? Aunque no lo entiendan, la Virgen María y José no lo entendieron. Pero Él se lo dijo. Y ustedes deben entender que sus hijos tienen que comenzar a buscar de Dios. Sí, pero es que usted sabe que son 12 años en la adolescencia donde el hijo se puede perder. Sí, es verdad. Pero ustedes pueden darse cuenta que los hijos normalmente se pierden a los 12 años y lo encuentran en la calle, lo encuentran en la discoteca y lo encuentran a lo mejor en los vicios. ¿Pero a dónde encontraron a Jesús? Después de buscarlo 3 días, en el templo. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá le enseñaron unas cosas de Dios. Y cuando se perdió, como cualquier joven en la adolescencia, a los 12 años cualquier joven se pierde. Sea muy cristiano o no sea muy cristiano, él se pierde y no sabe qué hacer. Y se queda así que a la deriva ante la circunstancia que le viene o al nuevo mundo que está explorando. Pero ahí está entonces el secreto de papá y mamá, que desde pequeño lo llevó a las cosas de Dios, para que cuando se pierda, ¿dónde lo van a encontrar? En el templo, en las cosas de Dios. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Cuántos padres de familia se quejan por sus hijos jóvenes? Es que es un adolescente y ya hace lo que le da la gana. Sí, pero ¿qué le enseñó a usted? ¿Por dónde lo encaminó? Por eso hay que enseñar a los niños desde pequeñito a buscar las cosas de Dios, para que cuando llegue la adolescencia, ahí lo podamos encontrar metido en las cosas de Dios, con los doctores de la ley, gustando y saboreando de esas cosas. Escuchemos pues el Evangelio. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Qué gran ejemplo, papá y mamá. Listo. Si el alumno aprendió, el maestro enseñó. ¿Y quién es el maestro? Papá y mamá. Ellos iban todos los años a la fiesta de Pascua. Ellos iban al templo, iban a las cosas de Dios. Papá y mamá son el modelo, el ejemplo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Cuando el niño ve a papá y a mamá buscar las cosas de Dios, por ahí va el niño. Porque ellos quieren ser como el papá, como la mamá. Qué gran ejemplo de San José, qué gran ejemplo de la Virgen María para todos los cristianos. Vamos a buscar las cosas de Dios. Papá y mamá, lo primero es en leer la Biblia. Papá y mamá, lo primero es en rezar el Santo Rosario. Papá y mamá, primero es ir a misa. Papá y mamá, lo primero es en confesarse. Papá y mamá, lo primero es en marcar la pauta espiritual. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Pues era la costumbre, así debía ser. Subió con ellos, claro que está, tal palo, tal astilla. Si el maestro enseñó, el alumno aprendió. Y era la costumbre, pues el niño agarró la costumbre. O sea, aquí está diciendo la Biblia que los niños son de costumbre, como usted los acostumbre. Si usted los acostumbra en la casa a decir grosería, cuando usted esté con sus amigos y el niño comience a jugar con los niñitos, ¿qué va a escuchar? Grosería. Y usted, cállese la boca. Este pelado me está haciendo quedar mal. Claro, es la costumbre en la casa. Si en la casa no sabe obedecer, cuando salga en la calle y usted le diga, mire, tal cosa, es como si le hablara a la pared. Muergan los pelados de hoy día que no hacen caso. No, es la costumbre de la casa. Es lo que ustedes sembraron, lo que ustedes enseñaron. Los niños son de costumbre. Usted los forma, usted los acostumbra a bueno o a lo malo. ¿A qué los va a acostumbrar a sus hijos? Eso depende de usted. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Comenzó a volar, sin que su padre lo supiera. La Biblia entonces está diciendo que a los 12 años ya el niño quiere aprender a volar. Y papá y mamá tienen que enseñar a sus hijos a volar, sin que su padre lo supiera. Ahí tiene que saber que ya los niños comienzan a hacer cosas sin el permiso de papá y mamá. Y papá y mamá tienen que comenzar a enseñarles las cosas y irles guiando, iluminando, porque ya no es momento de agarrarle y darle una paliza. Eso fue hasta los 7 años. De 7 años adelante ya no. Ya tienen que hablarle.
ya tiene que dialogar con ellos como la Virgen María y San José. Pero ya ellos comienzan a tener iniciativas. No trunque su camino. No. Camina con ellos, guíeles, hábleles. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Estaba perdido. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo. Miren que duraron varios días que no sabían de su hijo. Es la etapa donde el papá dice que este niño yo no lo entiendo. Este no es el niño que yo formé. ¿Qué está pasando con este niño? Se me está saliendo de las manos. Y queda perdido. 3 días, perdido. Pero fíjense que la Biblia dice no es toda la vida. Son 3 días que significa un tiempo. Un tiempo. Recuerde que 7 días es el tiempo perfecto y ya representa la eternidad. Pero el 3 es la mitad del 7. O sea que no es completo, no es que el niño va a vivir toda la vida así loco. No. Es un tiempo, es un tiempo. Pero después lo van a encontrar, ¿dónde? En el templo. O sea, que después de que el niño pasa la adolescencia va a volver a lo que papá y mamá le enseñaron en la casa. Si le enseñaron las cosas de Dios, después de la loquera que les da por ahí a los 12 años, 13 años, lo que sea, van a volver otra vez a las cosas de Dios. Y es cuando la persona va madurando y dice, mire, ya llegó a los 18 años y comenzó a madurar. ¿Y qué es madurar? Volver a lo que le enseñaron en la casa. Pero si no le enseñaron nada, ¿a dónde va a volver? Se perdió 3 días. Esos son los 3 días más difíciles para papá y mamá. Y ahí es donde papá y mamá no se adaptan. Y ahí es donde papá y mamá quieren matar al niño, o quieren esclavizarlo, o quieren agarrarlo, meterlo en una cárcel, meterle candado y decirle aquí hacen lo que yo diga y ya, punto. No. Tienen que enseñar a volar al niño. Y tienen que reclamarle y decirle las cosas así. Pero dejarlo, que él vaya saliendo, que él vaya despejando la mente, que vaya conociendo más gente, que se relacione con la gente, que sea no un antisocial, sino una persona social, amigable, compañero con las cosas buenas, que enseñarle las cosas buenas para que él tenga amigos buenos que le conduzcan al bien. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Qué lindo, degustando de las cosas de Dios, porque lo que mamá y papá siembran, eso no se pierde, solamente que es una semilla que se sembró y algún día nace y da fruto. Pareciera que el monte se lo va a comer, pero no, hay que ir limpiándole el montecito. Y la matica va creciendo y algún día da fruto. De eso se trata. Lo encontraron con los doctores de la ley en el templo, compartiendo, haciéndole preguntas y respondiendo. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Se da cuenta que valió la pena los 3 días de perdido? Los 3 días de búsqueda para papá y mamá. Fue una desgracia. Fue una desgracia para papá y mamá. Y fue lo peor que le pudo haber venido en la vida. El peor hijo, como 3 días se nos perdió y andábamos buscándolo. Pero ahora nadie podía con la inteligencia de ese niño. No hay mal que por bien no venga. Se desarrolló su inteligencia, se desarrolló su sabiduría, aprendió a volar, aprendió a defenderse, aprendió a comunicarse, aprendió a hacer preguntas, aprendió a responder preguntas, a relacionarse con la gente. ¿Por qué no enseñar a los niños a eso? ¿Por qué? ¿Por qué meterle desde pequeñito miedo a no comunicarse con la gente? Y entonces a uno le da miedo hablarle a la gente. A Jesús no le dio miedo. Miren, ¿por qué caminaron un día y no se dieron cuenta que el niño andaba con ellos? Porque él andaba relacionándose con la gente. No lo cargaban como un perrito con un mecate amarrado en el cuello y aquí, yo lo llevo aquí, no. Por algo en la caravana caminaron un día y no se dieron cuenta que el niño se había perdido. Porque le enseñaron al niño a defenderse, a relacionarse con los demás. Qué cosa madura, yo lo viví por experiencia. Cuando yo tuve que comunicarme, hablarle a la gente por primera vez, las palabras no me salían.
los papeles se me caían de las manos, temblaba así, así. La gente se reía y se burlaba de mí. Me ponían el papel en las manos y me volvía a caer. Y todo el mundo se reía y se burlaba. Y yo sufría. No era capaz de hablar en público. No era capaz de relacionarme con la gente. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no me enseñaron? Me enseñaron cosas muy bonitas, gracias a Dios, de mis padres. Pero no me enseñaron a ser sociable, a relacionarme con la gente. Y eso es el sacrificio más grande de mi vida. Y muchos no lo superan. Gracias a Dios lo pude superar con la fuerza del Altísimo. Pero muchas personas se reprimen. Les da miedo hacer tal cosa. Se vuelven pesimistas. No puedo, me da miedo. Y todos los talentos que Dios le da se quedan truncados, se quedan guardados. Le di tanto talento, ¿por qué no lo puse a trabajar? Porque me dio miedo. ¿Y quién es el culpable? Papá y mamá, que no le enseñan a los niños a poner a funcionar sus talentos, a relacionarse con la sociedad. Claro, eso cuesta, lleva un sacrificio y a veces no se entiende, porque papá y mamá pues ya son adultos y no van a entender a sus hijos. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Qué lindo, ¿no? A mí me emociona eso. No dice, sus padres agarraron un rolo, un palo, una correa y le cayeron a puñetazo limpio en la cara. ¿Cómo este sinvergüenza se me perdió? A ver, vamos a darle una lección. No, a esa edad ya no se le pega a un niño. Qué bonito ejemplo de la Virgen María. Qué bonito el ejemplo de San José. Ya es un joven, ya es un adolescente. ¿Por qué caerle a golpes a esa edad? Que no está de acuerdo, que no hizo lo correcto según usted, eso es verdad. Pero miren el ejemplo cómo se corrige un hijo. A golpes, a insultos, a maltratos, a humillaciones, a desprecios, a indiferencia. Nada de eso. No hubo humillación, no hubo desprecio, no hubo indiferencia, no hubo maltrato, no hubo golpe, no hubo malas palabras. Sí hubo una llamada de atención. Pongan cuidado. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Una llamada de atención está bien, pero con alegría. Al encontrarlo se llenaron de alegría. Lo mismo del hijo pródigo, aquel que se perdió, y al encontrarlo, qué alegría, hagamos una fiesta. Esa es la teología bíblica para con los hijos. ¿Cómo tratamos a los hijos cuando se equivocan? ¿Cómo los tratamos cuando se pierden? La Biblia dice que la Virgen María con alegría, ojo, no se cayó la boca, eso sí. Hijo, tu padre y yo te andábamos buscando. Viene una corrección fraterna, pero dialogada, compartida. No entiendo nada, necesito que me dé una explicación para ver si logro entender o no entender. Tu padre, hijo, ¿por qué nos ha hecho eso? Una explicación. El por qué es una explicación. Pidámosle una explicación al hijo. ¿Por qué? Pero dejémoslo hablar, dejémoslo que se exprese. No es un esclavo, no es un animal, no es un objeto, es una persona. Tiene derecho a hablar, a expresarse, a opinar, a actuar. ¿Por qué nos ha hecho eso? Tu padre y yo te andábamos buscando. El niño tiene la confianza con el papá y la mamá. Tiene confianza. Ellos le han dado la confianza. Se expresa abiertamente y claramente. Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó. Miren, un hijo abierto, confianza con su padre, le puede hablar claro, no tiene miedo de que le va a golpear, que le va a pelear, que lo va a insultar. Es un amigo. Papá es un amigo, mamá es una amiga, no es un enemigo. Pongan cuidado. ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Seguro que dice la Biblia que la mamá sacó la mano y se la metió en la boca. Cállese la boca y tome matracazo. Así no se le responde a su mamá. No. Están dialogando, ella le preguntó y dejó que el hijo le expresara. ¿No sabe que yo tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Ella lo escuchó, él lo escuchó, escucharon al hijo. Y vean ustedes que a pesar de que no entendieron nada, respetaron la opción, decisión
el pensar y el actuar de su hijo. Pongan cuidado. Pero ellos no comprendieron esta respuesta. No comprendieron nada. Papá y mamá, llega un momento que usted no va a comprender a sus hijos. No busque comprenderlos. Usted es diferente a ellos y ella es diferente a usted. No busque comprenderlos. Busca escucharlos. Busca guiarlos. Busca orientarlos. Haz tu trabajo. La Virgen María y San José ya hicieron el trabajo. Ahora él da una respuesta, ellos no entienden nada. Pero ellos están seguros que hicieron su trabajo. Ellos lo conocen. Ellos sembraron los valores cristianos. Sembraron los valores de Dios, los valores de la fe. Ellos sembraron cosas buenas. Ellos saben algo. No entendemos nada. Pero sabemos que está en manos de Dios. Y sabemos que Dios lo guía. Y sabemos que no hemos perdido el tiempo. Sabemos que creamos, que formamos. Tu padre y yo te estamos buscando. ¿No saben que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Y aquí entonces es cuando les digo, ¿por qué hay padres de familia que no dejan que sus hijos vayan a los retiros espirituales? Que de niño, incluso para que vayan a la catequesis, un problema. ¿No quieren que los niños vayan a la catequesis? ¿Por qué? Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Regresó. ¿Se acuerdan? 3 días perdido. Regresó. Es que los jóvenes en la adolescencia a veces hacen cosas que sus padres no están de acuerdo, pero después regresan. Después regresan. Y a lo mejor regresan, si es una mujer, a lo mejor regresa con el chino en la barriga. O con el nietico. Y entonces ya la mamá pues ya tiene que ayudarle a creer el chino, ya mi nietico, ya se enamora del nieto. Pero regresó y vuelve otra vez con los valores que se le enseñaron desde pequeño. ¿O no? Ese es el camino de la vida. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia?